Buenos días, querida iglesia. Es un honor realmente estar aquí con ustedes esta mañana para adorar y alabar juntos a nuestro Dios. Permítanme leer este salmo, el Salmo 95, en los 2 primeros versículos. Dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracia, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a darle gracias a Él por sus bondades, por su misericordia. Acompáñenme en esta oración. Padre bueno, te damos gracias porque estamos juntos para adorarte como una iglesia unida. Señor, te pedimos que podamos aprender más de tu palabra el día de hoy, que podamos estar juntos como hermanos, a pesar de que estamos cada uno en nuestras casas, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Amén. Luego de haber alabado a nuestro Dios, entremos en un tiempo de adoración a Él con este hermoso himno.
hermoso tiempo que hemos tenido esta mañana adorando a nuestro Señor. Ahora quiero dejarles con el pastor Javier, que tiene un anuncio para ustedes. Buenos días, gusto en saludarles en el nombre del Señor. Una alegría esta mañana compartir con ustedes y llegar a sus casas con el saludo y las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Esta mañana queremos presentarles al doctor Antonio Cruz, quien tendrá la palabra en esta mañana. El doctor Antonio Cruz estuvo presente en Lima hace muchos años en una conferencia con pastores de América Latina. Ahí tuvimos oportunidad de conocerle y fue invitado a dar una conferencia online con todos los pastores de Lima hace unas semanas. El doctor Antonio Cruz es doctor en teología y doctor en biología. Además, durante muchos años catedrático en el área de biología en una universidad en Barcelona y tiene un énfasis en apologética. Y como tal, él ha dado esta conferencia que le hemos llamado Evidencias del Creacionismo, porque justamente su conferencia apunta a poder señalar cómo es que la ciencia en sus descubrimientos del universo y del mundo celular en particular cada vez más refuerzan y dan argumentos racionales acerca de nuestra creencia y convicción de que Dios es el creador del universo y no somos producto, como señala la teoría de la evolución, del azar, de la casualidad, de mutaciones accidentales biológicas durante miles de millones de años. Cuando escuchen la conferencia habrá aspectos científicos muy técnicos, pero presten atención porque nos da el descubrir la maravilla del orden, del plan, del diseño inteligente y personal que ha hecho nuestro Dios creador. Creo que nos ayudará a todos a fortalecer la fe y tener argumentos para otros hablar de nuestra fe en nuestro Dios creador. Que Dios nos bendiga con la exposición de la palabra y con la conferencia. Buenos días para todos ustedes, queridos hermanos. Buenas tardes para mí, aquí en Barcelona, en España. Es un privilegio estar con todos ustedes, aunque sea en estas condiciones, con estas características tan peculiares. Pero bueno, hay métodos y hay maneras en que el Señor nos permite trabajar. Y a pesar de todo lo malo, siempre las situaciones nos descubren algo bueno. Y en este día tengo la oportunidad de hablarles de este tema que ustedes tienen acá, el desafío de alcanzar al perdido de estos tiempos desde la fe y la razón. Y ustedes saben muy bien que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios nos creó como animales racionales y debemos usar también la razón. Hoy día vivimos en un mundo en que esas dos constantes, la fe y la razón, están muchas veces enfrentadas. Y hay gente que está convencida de que la razón ha eliminado a la fe. Hay otros que están convencidos de lo contrario. Pero lo cierto es que el diseño divino quiere que ambas cosas colaboren, la fe y la razón. Es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de entender el mundo. Y en otras ocasiones, predicar el Evangelio era diferente a como es hoy. Hoy vivimos en un mundo tecnificado. Vivimos en un mundo que le da mucha importancia a la ciencia, al conocimiento experimental, al descubrimiento de las entrañas de la materia. Y por tanto le da mucha importancia a la razón. ¿Cómo deberíamos presentar el Evangelio hoy en un mundo que le da tanta importancia a la razón? Bueno, eso no es que sea una característica exclusiva de nuestro tiempo. Por ejemplo, el argumento del diseño en el mundo, en el universo, el argumento de la razón que nos puede conducir a Dios, es tan antiguo como la Biblia. Por ejemplo, el orden natural que observamos en el mundo, el propósito que se detecta en todo lo que se observa, la complejidad de todo lo que existe, son, no cabe duda, evidencias de diseño inteligente. Y eso ya lo decía el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Dios
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, hoy decir que la razón elimina a la fe, que la ciencia elimina a Dios, que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, eso no es ninguna excusa, porque más bien es al revés. Cuando uno profundiza en todas las disciplinas científicas, experimentales, uno se da cuenta de que todo apunta en la misma dirección. Hay una mente inteligente en el cosmos. Hay un diseñador universal. De manera que para presentar el mensaje del Evangelio, quizá primero debiéramos preevangelizar apelando a la razón, como también hacía el apóstol Pablo. ¿Cuáles serían hoy los tres aspectos fundamentales en los que los cristianos deberíamos incidir para presentar el Evangelio a la gente de hoy? Pues hay tres que ustedes pueden leer en esta diapositiva 4. El ajuste fino de las leyes y constantes de la física. Eso es algo tan misterioso que no se puede explicar a la ligera. ¿Por qué el universo, como si fuese un reloj, está tan exquisitamente ajustado para que todo funcione? La segunda evidencia indirecta es la gran cantidad de información que contienen los seres vivos. Cuando uno abre una célula de cualquier ser vivo, en el corazón de esa célula, en el núcleo, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico o en el ARN, ácido ribonucleico, hay una cantidad de información más que la que pueda haber en cualquier computadora o en cualquier ordenador fabricado por el ser humano. Y esa información que existe en el núcleo de una célula tan minúscula que no la podemos ver a simple vista, se necesita un microscopio, esa información tan compleja y en tan poco espacio es suficiente para que al cabo de 9 meses se forme una nueva criatura, un bebé humano o un animal o una planta. ¿Cómo es posible que haya surgido esa información? Eso vamos a abundar un poquito en ello. Y la tercera evidencia es lo que se llama la complejidad irreductible de tantos órganos y de tantas funciones de los seres vivos. Vamos a ver qué son estos 3 puntos. Me gustaría en esta mañana que tuviésemos tiempo suficiente para poder ver esto. Empecemos por la constatación de que ninguna de esas 3 evidencias se ha podido originar por casualidad, por azar. Veamos la primera, el ajuste fino. El cosmos está regido por leyes minuciosamente precisas para que haya vida en la Tierra. Los físicos, y sobre todo los físicos de partículas, la física clásica, pero también la física cuántica, han descubierto las 4 fuerzas fundamentales que existen en el mundo. La primera es la fuerza nuclear fuerte, se llama así a la fuerza que mantiene unidos a los protones y a los neutrones en el núcleo de los átomos que constituyen la materia. Luego está la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil actúa dentro de los átomos, dentro en las partículas subatómicas, y es muchísimo más débil, muchísimo más pequeña que la primera, como 10 elevado a 13 veces menor que la primera. Luego estaría la fuerza de la gravedad. Aquí ustedes pueden ir pasando, según yo vaya diciendo, pueden pasar las imágenes. Esta sería las partículas subatómicas 10 elevado a 13 veces menor que la fuerza fuerte. En tercer lugar, digo, estaría la gravedad, que es aún más pequeña, más débil en las distancias cortas. Sin embargo, la gravedad es la que mantiene los planetas en su lugar exacto en el espacio. Y la cuarta sería la fuerza electromagnética que existe entre las partículas
eléctricas negativas que constituyen a los átomos. Pues bien, estas leyes, estas 4 fuerzas del mundo, fueron exquisitamente afinadas, fueron ajustadas precisamente para que pudiese existir el universo y para que hubiese en el universo un planeta, al menos uno que conocemos, que es la Tierra, donde es posible la vida inteligente. Cualquier mínimo cambio en esas constantes habría dado lugar a un cosmos absolutamente inhóspito. Vamos a ver un pequeño video que nos habla precisamente de esto, del ajuste fino en el universo. Puede pasar la siguiente imagen. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar.
Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad Saludos a todos los pastores desde Chimbote. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Muy bien. Bien, tal como nos explicaba este pequeño video, muy resumido, muy rápido, no se preocupen si lo entienden todo. Yo sé que hay cosas aquí que son difíciles de entender porque pertenecen al campo de la física, ¿verdad? Pero la idea general es esa. No hay una explicación lógica de cómo todos estos parámetros y constantes leyes físicas han sido tan exquisitamente equilibrados desde el principio para que haya la vida. Esto apunta a que detrás de todo hay una mente inteligente. Si nos centramos solo en nuestro planeta, en el planeta Tierra, también hay decenas de parámetros relacionados entre sí que posibilitan que pueda haber vida inteligente. Hay constantes terrestres que si cambiasen lo más mínimo en nuestro planeta la vida no sería posible. Por ejemplo, la precisa inclinación que tiene el eje de la Tierra, es la distancia adecuada que hay al Sol, el grosor de la propia corteza terrestre, la distancia a la Luna actúa mediante la gravedad sobre nuestro planeta y mantiene pues, las mareas, y mantiene toda una serie de influencia sobre los seres vivos. La atracción gravitatoria que existe en la superficie, la duración del día y de la noche, el espesor de la atmósfera, que es un punto delicado, crítico. Si alguno de todos estos parámetros y muchísimos más fuese diferente o se alterara lo más mínimo, la vida no sería posible en la Tierra. ¿Cómo se explica esto? Desde el teísmo, desde la idea de que hay un Dios que ha creado, tal como dice el libro de Génesis, no sorprende en absoluto el ajuste fino. Pero desde el materialismo, desde la idea que solo existe la materia y que la materia ha existido siempre, es eterna, y la materia ha evolucionado para crearlo todo, eso ya resulta mucho más problemático, más difícil de explicar. Vamos a ver la segunda evidencia en la que creo que nosotros, los creyentes, podemos insistir. Es el tema de la información biológica. Como decíamos antes, la información que contiene el ADN y el ARN. Ustedes han oído hablar mucho del ADN. ¿Qué es en realidad el ADN? ¿Qué es esta molécula tan grande, el ácido desoxirribonucleico? Aquí tenemos un dibujo, un esquema, donde podemos ver, un dibujo muy simple,
de lo que es el ADN. El ADN serían 2 hebras, lo tenemos en la parte superior, y cada una de estas hebras está formada por 4 letras diferentes: la A, la T, la G y la C. Adenina, timina, guanina, citosina. Esos son bases nitrogenadas, son productos químicos que se enlazan entre sí. Cada una de estas bases se enlaza con la que tiene, con la paralela, con la antiparalela a ella. Y esto sería, pues, miles y miles de estas letras constituirían la molécula de ADN. Cuando la información que llevan estas letras tiene que expresarse, tiene que manifestarse en las proteínas, esa información sirve para hacer proteínas, porque las proteínas, los miles de proteínas distintos que tenemos en nuestro cuerpo, son las que realizan todas las funciones, pues esa información pasa a las proteínas desdoblándose. Y la información del ADN se copia, se transcribe al ARN, ácido ribonucleico, este ARN transcrito que aparece aquí de color rojo, y luego esa información del ARN se traduce a los aminoácidos. Aquí pone un polipéptido, que eso ya serían las proteínas. Un aminoácido sería la metionina, el otro la ileucina, el otro sería la serina. O sea que la información que contiene el ADN pasa y se convierte en proteínas. ¿Dónde reside la información exactamente? Pues parece ser que lo que cambia en las distintas especies de animales y de vegetales es la proporción entre esos enlaces, adenina-timina y citosina-guanina. Es la proporción. O sea que con ese cambio, con ese tanto por ciento de AT y CG, resulta que tenemos, pues, una especie de código, tenemos bits de información. Hoy sabemos que las computadoras, los ordenadores personales, utilizan los bits o los códigos de información de 2 números, concretamente el 0 y el 1. Sin embargo, el ADN es como una computadora que usase códigos de 4 nucleótidos, A, T, C y G. O sea que un nucleótido, un escalón de esta escalera de caracol que es el ADN, tiene casi el doble de capacidad de almacenamiento que un bit de cualquier computadora. O sea que ya hay científicos que están pensando en hacer información, discos duros en forma de ADN, porque el ADN condensaría y contendría mucha más información en menor espacio. Pero, ¿qué es la información? Bueno, la información la podemos definir como la comunicación de conocimientos entre seres que usan un lenguaje común. Por ejemplo, todo lenguaje está formado por signos que son simbólicos, que no existen en la realidad. Los números no existen en la realidad, los ha inventado el ser humano. Las letras tampoco existen. Son símbolos que hemos ido fabricando a lo largo de la historia de la humanidad. Pues bien, la información del ADN que contiene, como decíamos al principio, el núcleo de una célula pequeñísima como es un óvulo femenino fecundado por un espermatozoide, produce un bebé en 9 meses. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo pudo surgir por primera vez toda esta cantidad de información. Las moléculas de ADN son moléculas, es química. La química carece de inteligencia, carece de propósito. La química es algo inmaterial que no crea información. La información, toda información tiene que venir de una mente racional, de una mente que ha diseñado esa información y que la transmite mediante determinados métodos. Este es uno de los problemas que tiene actualmente planteados la ciencia. ¿Cuál es el origen de la información biológica? ¿El azar? ¿Las mutaciones seleccionadas por la selección natural? Los matemáticos saben que esto es imposible. Sería imposible la información que tiene una persona, la información biológica, que se hubiera producido por casualidad. De manera que la mejor conclusión es que alguien sumamente inteligente puso
introdujo esa información en el ADN. Bueno, entre el ADN y el ARN hay toda una serie de diferencias que, bueno, podríamos abundar, pero tampoco viene al caso. Ustedes tienen ahí el PowerPoint este que tienen y se lo pueden repartir después si quieren estudiarlo. Hasta ahora, el ARN, que era el traductor de la información del ADN a las proteínas, se conocían diferentes tipos de ARN. Conocíamos uno que era el ARN mensajero, conocíamos el ARN de transferencia, conocíamos el ARN ribosómico. El mensajero era una hebra con la información del ADN que salía del núcleo de la célula. El núcleo tiene numerosos poros, salía del núcleo, pasaba al citoplasma. En el citoplasma se unía con el ARN de transferencia y con el ARN ribosómico y empezaba a fabricar las proteínas. Esto era lo que sabíamos hasta ahora. Creíamos que ya no había más ARN y que si había ARN era basura genética. Incluso se ha hablado mucho del ADN basura o del ARN basura, porque curiosamente el ser humano cuando no conoce la función de algo cree que no sirve para nada. Pero resulta que estábamos muy equivocados. No hay ADN basura, no hay ARN basura. Todo el ADN que contienen las células de los seres vivos tiene una misión. Aunque a veces no sirva para fabricar proteínas, puede servir para otras muchas cosas. Puede servir para expresar o para impedir que la información del ADN se transmita. Con lo cual eso ya veremos después que es algo sumamente interesante. Vamos a ver un pequeño vídeo, el siguiente, que nos explicará un poquito cómo funciona esto. La siguiente imagen. Sí. Tenemos una célula. The basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. El sonido lo voy explicando yo. Tenemos dentro de la célula el núcleo y muchos orgánulos más. Aquí estamos dentro del núcleo y estos son los poros del núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas que están formados por ADN. Los filamentos que forman los cromosomas, estos filamentos de ADN, tienen unas proteínas que se llaman histonas. El ADN es un hilo que envuelve a estas histonas. Aquí tenemos dibujado el ADN y el ADN contiene genes. Trozos de ADN son genes que sirven para hacer determinadas funciones en los seres vivos. Pues bien, cuando el ADN se une con ciertas proteínas como la ARN polimerasa, empieza a dividir, a separar los dos hilos de la molécula de ADN y empieza a formar el ARN. Esto que se está formando entre los dos hilos exteriores, en el centro, sería una molécula de ácido ribonucleico, ARN. Ya tenemos aquí el ARN mensajero y este ARN mensajero, no sé, ¿se paró? Podemos darle que continúe. Bien, este ARN mensajero, él mismo corta los trozos que no son útiles, se vuelve a reestructurar, sale de los poros del núcleo y cuando llega al citoplasma, con toda la información del ADN, ¿qué pasa? En el citoplasma se une con estos glóbulos que aparecen, que son ribosomas, y los ribosomas empiezan a leer la información del ARN. Esto que vemos aquí, el ARN de transferencia, cada uno de ellos lleva una bolita de color lila, que es un aminoácido. Cada ARN de transferencia lleva un aminoácido diferente. Tiene tres bases con las que se ancla, van llegando los ARN de transferencia, se van colocando en su sitio y los aminoácidos, estas bolitas de color lila, como un collar de perlas, se van uniendo, se van enganchando y van formando una proteína. Este collar de perlas es una proteína. Cuando ya se ha formado la proteína, adquiere forma en 3D, en 3 dimensiones, y ahí tenemos ya la proteína capaz de hacer la función de llevar quizá oxígeno por la sangre a los pulmones,
O quizá es una proteína que está encargada de transmitir los impulsos entre las neuronas del cerebro. O quizá es una proteína que está encargada de permitir la formación del hueso. Todo lo que ocurre en nuestro ser lo hacen las proteínas. Hermanos, que todo esto haya evolucionado a partir del azar ciego, sin previsión de futuro, sin diseño previo, es algo absolutamente inconcebible. Nadie se lo puede creer. Pues bien, la historia no acaba aquí. Resulta que en los últimos 10 años, los científicos, los citólogos, estudiosos de la célula, han descubierto ARNs nuevos que antes no se conocían. En el siglo XXI hemos descubierto el ARN largo no codificante, el microARN, bueno, aquí lo ponen en inglés, RNA, nosotros en español decimos ARN, el ARN dietético y el ARN extracelular. Esto hace unos pocos años no se conocía, no sabíamos para qué servía, pero hoy los científicos se han quedado muy asombrados. Se trata de moléculas que actúan en algunos casos, como por ejemplo ocurre en la bacteria Yersinia pseudotuberculosis, que es la que causa la diarrea en algunos animales. Estos aminoácidos son capaces de detectar exactamente la temperatura corporal que tiene un animal. Cuando una bacteria penetra en el cuerpo de un animal o de una persona, detecta qué temperatura tiene y actúa de una manera u otra. Esa información se la da ese tipo de ARN, que es como un termómetro. Hay otros ARNs, concretamente el microARN MIR126.5P, que se dedica a monitorear el interior de los vasos sanguíneos, de los capilares, por donde circula la sangre, y le dice al núcleo, aquí esta célula está defectuosa, hay que eliminarla, tienes que sustituirla. O bien, esta célula se podría dejar vivir porque se podría recuperar. Esta información la da el ARN que antes se consideraba basura, que antes se consideraba que no servía para nada. Se cree que ciertos microARNs, como estos últimos que se han descubierto, existen en los alimentos que comemos y nos pasan información sobre cómo debemos usar esos nutrientes. Esto es algo maravilloso. Imaginen que cuando uno se come un tomate o come un huevo o come un trozo de pescado, las células de ese alimento contienen unos prospectos de información que le dicen a las células de nuestro cuerpo cómo hay que digerirlos. Porque si lo hacemos mal, pueden ser venenosos. Pero si lo hacemos bien, son nutritivos. Esto era algo que los científicos no podían imaginar. Que los alimentos del medio ambiente contengan información que se la dicen por medio de este ARN a nuestras células para que nosotros actuemos en consecuencia. Y pueden incluso decir qué genes de nuestro ADN tienen que actuar y qué otros no tienen que actuar para digerir tales alimentos. Bueno, esto sería el sueño de Lamarck. Las ideas de Lamarck siempre estuvieron enfrentadas a las de Darwin, porque Lamarck decía que el medio ambiente cambia a los organismos. Aquello del cuello de la jirafa, ¿no? Que de tanto estirar el cuello para comer las hojas mejores, pues había salido. Bueno, pues algo de eso tenía razón Lamarck. Es decir, el medio ambiente puede influir en nosotros, de manera que este descubrimiento ha dado lugar a la ciencia, a una nueva ciencia dentro de la genética que se llama la epigenética. O sea, la genética externa, la genética del medio ambiente que influye en nosotros. Otros ARNs extracelulares, el xRNA, es capaz de salir de nuestras células en unos saquitos, unos sacos lipídicos que aquí se han dibujado en color verde, y viajar a todos los tejidos del cuerpo a través de la sangre para darles información de cómo tienen que actuar. Pero ustedes imaginan que nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que sale la información de ellas y la información llega a células que a lo mejor están en el pie
o están en los riñones, o están en cualquier músculo, y le dicen, mira, tienes un problema, se soluciona ese problema haciendo esto que te voy a decir. Son máquinas intercomunicadas. Pues bien, la información de todos estos novedosos ARNs ha revolucionado, como digo, la biología y ha dado lugar a la epigenética, y esto, que duda cabe, es un refuerzo considerable para la idea del diseño inteligente. Es decir, no somos producto de la casualidad, somos producto de la planificación meticulosa, hasta extremos insospechados. Pues esta información no se puede haber formado por casualidad, sino que, como digo, insisto, se requiere una inteligencia previa. Y el tercer aspecto que quería darles hoy es el tema de la complejidad biológica. Al observar cualquier diseño humano, por ejemplo, yo he trabajado mucho con microscopios, y cuando uno pone debajo de la lupa, de la lente binocular o bien del microscopio óptico, cualquier objeto hecho por el hombre, por ejemplo, el extremo de un bolígrafo, el extremo de unas pinzas, uno siempre ve imperfecciones. Por muy exquisitamente diseñado que sea la pieza, la herramienta, cuando uno lo mira a gran aumento, ve errores, imperfecciones, arrugas, rugosidades. Pero cuando uno mira cualquier parte de un ser vivo, de un animal, de una planta, siempre ve complejidad y perfección. No se suelen ver errores por ninguna parte. Esto es algo que se dio cuenta un científico que es muy famoso en Estados Unidos, Michael J. Behe, que es partidario del diseño inteligente. Este hombre tiene un libro que él tituló La caja negra de Darwin. Está en inglés, pero se tradujo al español. Y en el año 1999. Y él dice, si un sistema requiere de varias partes armónicas para funcionar, es irreductiblemente complejo. Y podemos llegar a la conclusión de que se produjo como una unidad integrada. Y él siempre habla del flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano, y muchos más, en su libro hay muchos más orgánulos celulares, pero el flagelo bacteriano es como un pelito, un flagelo que tienen unos microbios, unas bacterias, y que moviendo este látigo, la bacteria se desplaza en el medio acuoso. Pues bien, cuando uno mira la estructura interna de ese látigo, se da cuenta que es un diseño de ingeniería perfecto. Tiene un eje, tiene un rotor, tiene un cojinete, tiene toda una serie de piezas de estructura. Parece un motor diseñado por un ingeniero humano. Pero es que eso está en un microbio que no se ve a simple vista, en una bacteria. Entonces, a ese flagelo bacteriano se le ha llamado el motor más eficaz del universo, porque gira a 100.000 revoluciones por minuto. O sea, es algo inaudito en tan poco espacio. Entonces, Behe lo que dice es, una cosa así no ha podido producirse por evolución lenta y gradual, como sugirió Darwin. Porque una parte, un trozo, un pedazo de flagelo que no tuviese todas las piezas en su sitio, no servía para nada. No nos sirve de nada un 10% de flagelo, ni un 30%, ni un 40%. Para que funcione eficazmente un órgano irreductiblemente complejo, tenemos que tener el 100%. Si no, no sirve para nada. ¿Por qué iba la selección natural a conservar, a gastar energía en conservar algo que no le servía para nada, hasta que quizá dentro de millones de años sirviera para algo? No, así no funciona la evolución. Entonces, Behe dice eso. Los órganos irreductiblemente complejos demuestran que el gradualismo propuesto por Darwin no funciona en la naturaleza. Un sistema irreductiblemente complejo jamás se hubiera podido producir por evolución gradual, precisamente por esa razón que hemos dado. Y tuvieron, por tanto, que ser sistemas diseñados. Se habla mucho de la evolución del ojo, como el ojo, un ojo tan sofisticado como el ojo de un águila, de una rapaz
o el ojo nuestro se hubiera podido producir mediante pequeños cambios. Y a veces se dice, bueno, es que los grandes cambios se podrían descomponer en pequeños cambios, en pequeños pasos. Por ejemplo, podemos ver los gusanos, los nematodos, que tienen células que detectan la luz. Quizá esa célula, cada una de estas células, con un nervio podría formar una especie de cavidad que al final poco a poco se iría convirtiendo en un ojo. Sí, se pueden imaginar historias evolutivas, pero una cosa es imaginar historias y otra cosa es demostrarlas bioquímicamente. Es decir, con productos bioquímicos, cómo unas moléculas han podido convertirse en otras. Y esto es algo que supone un reto importante para la teoría de la evolución, porque precisamente la bioquímica moderna presenta dificultades. Cada paso, cada estructura anatómica que Darwin consideraba simple, implica procesos bioquímicos increíblemente complejos que no se pueden evitar con retórica. Por ejemplo, el desarrollo de la retina, si uno analiza simplemente la retina en los distintos ojos, se da cuenta de que no en todas las especies funciona igual. Tenemos que la retina de los primates, como los chimpancés, es más simple anatómica y funcionalmente que la retina de una rana o la retina de un ave como las palomas. Entonces, que unas especies se hayan ido convirtiendo en otras no encaja, porque están formadas incluso a nivel bioquímico por sustancias completamente diferentes. Vamos a ver ahora otro pequeño video que nos habla de una máquina molecular muy compleja, que es la ATP sintasa. A ver si se puede poner la siguiente imagen del ATP sintasa. Muy bien, aquí en este video también tenemos lo mismo de antes, son dibujos de cómo en realidad es la célula. Aquí tenemos la membrana de la célula y tenemos una serie de estructuras que atraviesan esa membrana. Representa que nosotros vamos entrando en el citoplasma y encontramos diferentes cosas, diferentes orgánulos. En estos orgánulos ovalados, con forma azulada, esto se les denomina mitocondrias. Cuando entramos en una de estas mitocondrias, observamos su membrana. Lo primero que vemos es que la membrana es fluida, está formada por unas moléculas que se llaman fosfolípidos, parecen bolitas con un palillo como chupa chups, ¿no? No sé si en Perú se conocen los chupa chups, pero serían como caramelitos, ¿verdad? Fluidos, se está moviendo. Se está moviendo. Entonces, lo interesante aquí, la ATP sintasa, son estos motores, estas estructuras anaranjadas, amarillentas. Esto es lo interesante. En la misma membrana hay unas estructuras que están girando lentamente. Ese movimiento se lo impulsan protones, es decir, iones de hidrógeno. O sea, esto es algo increíble. Si nosotros pudiésemos hacer funcionar los motores con hidrógeno, esto sería una revolución industrial tremenda. Pues eso lo vienen haciendo las células vivas desde la noche de los tiempos. El hidrógeno permite este movimiento y este movimiento lo que hace es que convierte moléculas de ADP, adenosindifosfato, aquí viene el ADP, adenosindifosfato, les junta un ácido fosfórico y lo convierte en ATP, adenosin trifosfato. ¿Qué es el ATP? El ATP es la moneda energética de la célula. Es la gasolina, es el combustible que hace mover a la célula. Pues eso lo fabrica esta máquina molecular perfectamente diseñada que se llama la ATP sintasa. Esta molécula generadora de la energía necesaria para que la célula funcione, lo que se llama la respiración celular, está en número de miles y miles y miles de estas máquinas dentro de las mitocondrias de las células de los seres vivos, de las células eucariotas de los seres vivos. Esto es algo que desafía también la idea de que se ha hecho solo. Es decir, no sabemos todavía cómo se puede usar la energía de los iones de hidrógeno para hacer estas cosas. Sabemos cómo funciona, pero no sabemos imitarlo. De manera que
esto nos habla de un diseño, de una planificación realmente muy, muy espectacular. La naturaleza está llena de diseños. Cualquier cosa donde miremos, vemos situaciones que no se pueden evitar con simple retórica. Podríamos estar hablando de la lengua de los colibríes, de cómo estos animales pueden tomar, el líquido no se adhiere a la lengua por capilaridad, sino que ésta se bifurca y cambia bruscamente. Y también aquí tenemos otro video, que podemos ver un trocito de este otro video que nos habla de cómo las estructuras que aparentemente el ser humano pensaba que no servían para nada, sirven para algo. Tenemos un breve video de la lengua del colibrí, en el que observamos que los colibríes, ustedes los tienen en América, pero no existen en ningún otro lugar. En Europa no hay colibríes, en África tampoco, no existen especies de colibríes, aves tan pequeñitas. Aquí vemos esta maravilla de ave que tiene el pico perfectamente adaptado para cada especie de flor. Hay muchas especies de colibríes, pero también muchas especies de flores. Pues bien, aquí el filósofo Paul Nelson nos hablaba de cómo funciona siempre se pensaba que la lengua, cuando entraba en contacto con el líquido, era como un secante, absorbía por capilaridad. Sin embargo, lo que se ha visto es muy diferente. Se ha visto un diseño de ingeniería de cómo estos animales pueden tomar el néctar de las flores. Primero, la lengua, que parece un solo cilindro, en realidad es bífida. La lengua se divide en dos cuando penetra en cada flor, y al tocar el néctar, lo que se observa es que cada uno de estos cilindros, al bifurcarse, se abre. Ahora vamos a ver cómo al penetrar en la gota de néctar, el cilindro se abre y recoge el néctar de manera mecánica. Se bifurca, pero es que además en cada una de estas ramas hay numerosas placas que se abren en contacto con el néctar, y cuando el animal retira la lengua, se cierran las placas y se llevan el líquido que se ha absorbido. Esto es un diseño perfecto de ingeniería. Esto es algo que no se puede formar así por casualidad, porque los animales que al principio no tuviesen esa capacidad probablemente no tendrían la posibilidad de continuar vivos. Pues bien, cuando hablamos, y podemos ya pasar el vídeo, cualquier detalle que uno mira de la naturaleza, como por ejemplo las enzimas que se requieren para ver, todo ese mecanismo bioquímico, esa cascada enzimática de la excitación visual, o cuando uno analiza cosas como el escarabajo bombardero. Es muy curioso el caso del escarabajo bombardero. ¿Cómo pudo originarse por evolución gradual un órgano explosivo como el del escarabajo bombardero? Es un animal pequeño, es un insecto, un coleóptero, que tiene en el extremo final de su abdomen dos cavidades, dos cámaras. Una cámara contiene un producto químico que es la hidroquinona, y la otra cámara, que está al lado, incomunicadas entre sí, contiene otro producto químico que es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Entonces, cuando se juntan ambos líquidos, se produce una explosión. Pero una explosión que descarga vapores a 100 grados de temperatura, con lo cual quema un poco el morro de la lagartija que se lo quiere comer, o del otro animal que quiere devorarlo. Entonces, la cuestión es esta. La menor alteración en el equilibrio químico habría dado lugar, pues, a escarabajos muertos por sus propias explosiones. ¿Cómo pudo originarse una cosa así? Se han escrito libros solo sobre el escarabajo bombardero, que no ha podido formarse por evolución gradual. También en estas últimas décadas se han descubierto unas proteínas que se llaman quinesinas, que se han estudiado en el sistema nervioso de los grandes calamares.
Ustedes saben que hay calamares gigantes que pueden tener hasta 15 metros de longitud. Pues bien, estudiando los ganglios del cerebro de estos animales, se ha descubierto que en sus neuronas, en sus células nerviosas, en sus axones, hay unas proteínas llamadas kinesinas. Unas proteínas que parecen andar, parecen caminar dentro del esqueleto de las células para transportar sustancias de un sitio a otro. Por ejemplo, tenemos en la imagen 51, la diapositiva 51, tenemos una breve película también que nos indica cómo funcionan estas proteínas kinesinas, cómo transportan vesículas llenas de productos sobre los microtúbulos. Podemos poner esta imagen. La kinesina es como un caballo que transporte, que transporte un carro de sustancias. Es una cosa también muy interesante. Bien, ¿dónde están estas proteínas? Bueno, están en las neuronas, en las células nerviosas. Pero ¿en qué lugar? Pues en el esqueleto. Aquí tenemos una serie de ejes, de cilindroejes, donde vemos pues, mitocondrias, vacuolas, orgánulos que están anclados en esos ejes. Pero lo que se ha visto es que algunos de esas vacuolas están conectadas a proteínas kinesinas que los desplazan en la dirección que conviene. Por ejemplo, a medida que se está formando el esqueleto, el eje, porque los ejes están formados de proteínas, resulta que la kinesina camina como si fuesen dos pequeñitos pies y transportan sobre el eje una vacuola llena de productos químicos fabricados por la célula que o bien va a ser expulsada al exterior de la célula o bien va a ser utilizada dentro de la propia célula. Pero esto ha sido algo realmente espectacular. ¿Cómo es posible que una molécula química simple, relativamente simple, actúe como un carro, como un caballo que arrastra una carga y que mueve, la transporta de un lugar a otro de la célula? Evidentemente aquí hay previsión, aquí hay inteligencia, aquí hay diseñar un sistema tan complejo de transporte dentro de algo tan minúsculo como puede ser la célula viva, es algo que realmente ha sorprendido y sigue sorprendiendo a los científicos y que nos habla, evidentemente, de que hay un diseño inteligente. ¿Cómo se pudo generar este complejo mecanismo? ¿Por azar o por diseño inteligente? Esta es la gran cuestión que se plantea hoy. Hay una disciplina que se llama la biomimética. La biomimética es la ciencia que produce diseños, son ingenieros que producen diseños imitando o copiando a la naturaleza. Y de esta manera, imitando, por ejemplo, la concha del Nautilus, la caracola esta del Nautilus, crear refrigeración en los hogares, en las viviendas, sin necesidad de crear fricción. Esto es algo que se está estudiando mucho en la actualidad. O tejidos de baño para nadadores que imitan la piel de los tiburones. O cintas adhesivas reutilizables que imitan la piel de las patas de los camaleones y que estos animales pueden trepar por cualquier sitio. O turbinas con muescas que imitan las alas de las aletas de las ballenas. O pintura que repele el agua y la humedad, como la flor de loto. O un recolector de agua de niebla y humedad ambiental que imita la cubierta, el exoesqueleto de los escarabajos. Hay un escarabajo en Namibia, el Stenocara, que toma humedad del aire por la noche y con esas gotitas de agua tiene suficiente para vivir en un desierto tan seco como el desierto de Namibia. O incluso vehículos que imitan la fotosíntesis como combustible para caminar. Hay nanomáquinas, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, que se han creado para
llegar a las células cancerígenas y matarlas en poco tiempo. Pues en el diámetro de un cabello humano caben 50.000 de estas nanomáquinas. Es algo muy pequeño. Y claro, esto nos lleva a pensar, si estas sencillas máquinas moleculares construidas por los científicos, ellos mismos reconocen que son como juguetes infantiles cuando se comparan con las máquinas que funcionan dentro de las células de los seres vivos, pues la cuestión es si los más brillantes científicos actuales alcanzan únicamente a diseñar máquinas de jugueteo muy simples, ¿qué es lo que se requiere para hacer las sofisticadas nanomáquinas que hay en la célula? Pues un diseño inteligente deliberado. Conclusión. Hoy sabemos lo que en la época de Darwin pues, no se podía saber. El ajuste fino de las leyes de la física, la información del ADN y la complejidad de los seres vivos no se han podido generar por azar, por casualidad. La información es algo inmaterial. La información no es una propiedad de la materia. La materia es incapaz de generar información. De manera que, llegado este punto, la información solo puede crearla un autor dotado de inteligencia y voluntad. Hubo un gran médico, un gran microbiólogo en el siglo XIX, que fue el doctor Louis Pasteur, famoso. Y él tiene una frase que dice: la vida solo puede venir de la vida. Y esa frase de Pasteur sigue siendo verdad hasta el día de hoy. La vida solo puede venir de la vida. Pero también hubo uno que solo él pudo decir: yo soy la vida. Y ese fue Jesucristo. Y el apóstol Pablo, escribiendo en Colosenses, dijo: porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muchas gracias por su amable atención, queridos hermanos, y que Dios les bendiga en ese lindo país que es Perú, que está sufriendo tanto, pero que tantas almas todavía tienen sed de descubrir la vida que ofrece Jesucristo. Quizá debamos apelar también a la razón para presentar el mensaje de Jesús. Muchas gracias. Buen día, Iglesia. Queremos agradecer en esta mañana al Dr. Antonio Cruz por su exposición. Y ahora queremos tomar un tiempo para agradecer al Señor por su fidelidad con nosotros y orar por los diezmos y ofrendas. Acompáñenme, Iglesia. Dios bueno, gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias por ser tú nuestro proveedor, ser Jehová Jireh en nosotros. Y queremos pedirte en esta mañana que tú sigas bendiciéndonos. Queremos, Señor, agradecerte por tu fidelidad y rogarte que nos sigas acompañando, Señor. Acompáñanos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, y permite que podamos seguir extendiendo tu reino. Gracias, Señor, por las posibilidades que tú nos das, y oramos así en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Iglesia, queremos compartir contigo algunos anuncios importantes. Queremos recordarles que todos los jueves a las 9 de la noche transmitimos nuestro nuevo programa en vivo, Dialogando con Dios. En este nuevo formato no solo contamos con tiempos de conversación y reflexión en la palabra, sino que además tenemos bloques interactivos donde ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios del tema de la noche. Además, durante la transmisión del programa pueden inscribirnos sus pedidos de oración y nuestros pastores orarán por cada motivo en ese momento. Los invitamos a conectarse a nuestra próxima transmisión, que estará muy interesante. Ahora, Iglesia, los dejamos con la última parte de nuestro programa. Gracias, Pastor Carlos, por dirigirnos en este tiempo de ofrendas.
Y bueno, hermanos, hemos llegado al final del servicio. Vamos a cantar una última canción y les deseo que esta semana sea muy bendecida. Nos vemos la próxima.